Reciban todo un abrazo santo de su hermana Ana Guzmán, que hoy le bendice, esperando que estas lecturas sean de gran bendición para todos. Hoy es jueves, día 6 del mes de junio del año 2024, donde estamos conmemorando a San Norberto, un obispo de nuestra Iglesia Católica. La lectura correspondiente al día de hoy, comenzamos con la primera, está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 15. Queridos hermanos, haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura: si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre palabra. No sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Intrúyeme en tu senda. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tu camino. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tu camino. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. El Evangelio de hoy está tomado según San Marcos capítulo 12, del versículo del 28 al 34. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo de esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que este. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dice que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante cuando vemos aquí en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, que acabamos de leer. Pablo llamaba hijo querido y colaborador a Timoteo, ya que era un joven lleno de fe. Y esa fe es el que hace muchas veces la diferencia. Pablo sabía
que el tiempo se le acortaba, y quería animarlo a continuar firme, a que no se desviara, a que continuara hacia adelante, recordándole que Jesús es nuestro Señor y que provenía del linaje de David y que había resucitado y estaba vivo. Por eso esa fe tenía que seguir hacia adelante. El mismo Pablo era testigo de la fe, inclusive de la abuela de Timoteo llamada Loida y de su propia mamá llamada Eunice. Son de las bendiciones que nos habla el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 10, donde Dios bendice hasta 1000 generaciones. Es tan importante las bendiciones. Por eso necesitamos nosotros también bendecir a nuestros hijos, a nuestras familias y pedir esa grata, bella y hermosa bendición de lo alto para que arrope nuestro linaje, nuestra descendencia. Yo recuerdo perfectamente a mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que todos los días leía las escrituras, y cuando no podía leerlo porque él sufría de asma y alguna vez estaba un poco incapacitado, por así decirle, por el asma, pero él ponía a alguien a que le leyera la Biblia, le leyera la palabra de Dios, para no dejar ni un día sin leer la palabra. Los últimos años, él a los 78 años cayó enfermo, es decir, tenía un padecimiento en el corazón y cayó en el hospital, recordando que duró 3 días allí interno, pero fueron 3 días hablando como cualquiera de nosotros. Nadie pensaba en ningún momento que iba a morir, pero ese último día dejó una enseñanza que mientras viva tenga la voy a recordar. Mi mamá tomó una agua en un vaso y le dio a tomar a mi abuelo. Y cuando él la tomó, le dijo a mi mamá: esta es la última agua que tú me vas a dar, mi hija. Y con su mano derecha hizo un gesto de decirle adiós. Y mi mamá pensaba que él estaba como jugando y le dice: si en la tierra no nos vemos, en el cielo nos veremos. Y él le dice: así será, mi hija. Y recuerda que hay una sola iglesia, una católica, apostólica y romana. Esa es la verdadera. Mi mamá se rió con él y él siguió hablando y le dice: pero yo voy contento porque estoy con Dios en cada momento. En ese momento los médicos vinieron a hablar con mi mamá y salió un poco afuera, y exactamente en ese momento mi abuelo partió. El Señor lo mandó a buscar, pero sus últimas palabras fueron: yo estoy contento porque voy con Dios en todo momento. Ojalá que cada uno de nosotros, cuando el Señor nos mandase a buscar, poder repetir esa misma palabra. Estoy contento porque estoy con mi Señor, porque trabajé unánime a Él, porque estoy a la par con Él, porque hice las cosas para darle gloria a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Esas son las bendiciones. Recuerdo a Timoteo cuando Pablo le decía: sí, sí, conocí a tu abuela, conocí a tu mamá, que eran mujeres de fe, tú también. Entonces me recordé de mi descendencia, de esa bendición que tuve, ver a mi mamá obrar grandes bendiciones. De ahí que salió y surgió el deseo de también yo hacer una fundación para ayudar allí a llevarles alimento y medicina y cosas de necesidad a los viejitos en mi país. De ahí surgió de ver el ejemplo de mi mamá, de ver el ejemplo de mi abuelo, que se mantuvo firme en la fe, igual que mi abuela, de saber que agradaron a Dios. Y hoy nos queda ese legado a nosotros. El apóstol San Pablo, cuando dice aquí en la palabra, y esa palabra que él le dejó a Timoteo, eran totalmente llenas de amor, unas palabras que salían de su corazón. Y él le decía: a pesar de llevar fuertes cadenas y tribulaciones, pero he sabido mantenerme, perseverar, porque él estaba seguro de la salvación que iba a lograr a través de Jesucristo. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo, seguro de lo que hacía, seguro de cómo el poder de Dios se movía a través de él. Por eso sigue diciendo San Pablo: si morimos con él, viviremos con él.
¿Cómo no nosotros morir a ese hombre viejo que nosotros éramos, llena de resentimiento, de egoísmo, de vanagloria, llena de cuantas cosas negativas? Y poco a poco el Señor ha ido limpiándonos, poco a poco, para convertirnos en el hombre nuevo, un hombre agradable a Dios en su hablar, en su caminar, en su gesto, en su mirada. Es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice San Pablo, si perseveramos reunidos con Él, si perseveramos, si nos mantenemos unánimes, si nos mantenemos unidos a Él y no nos soltamos. Por eso dice, si lo negamos, también Él nos negará. No podemos nosotros de fingir delante de la presencia de Dios, porque si fingimos, Dios lo conoce todo. Entonces nos estaríamos negando nosotros mismos. Por eso dice San Pablo, si somos fieles, Él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios permanecerá fiel en todo momento, en cada situación, donde quiera que te encuentres, en donde quiera que tú estés, a la hora que tú estés. Si te ha mantenido fiel, el Señor está ahí fiel contigo, y de donde sea que te encuentre, Él te sacará a flote. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice, este es el consejo para todo y cada uno de nosotros que Pablo nos da. Él nos aconseja evitar la disputa, entienda, o palabra vacía, que no nos llevan a nada bueno, solo a una catástrofe, que no nos ayudan a crecer, sino más bien nos alejan de Dios. No no vamos a discutir por cosas que no vale la pena. No vale la pena, porque lo único que va a hacer es desviarnos del camino, apartarnos del camino. Cuando la palabra nos dice, esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación, como un obrero, dice San Pablo, irreprensible, que predica la verdad sin desviaciones. ¿Qué palabra la de San Pablo? Muchos buscamos los aplausos y la aprobación de los hombres, pero nosotros trabajamos para Dios, y con la frente en alto, para evitar desviarnos, para seguir el legado del Señor. Por eso San Pablo le escribió a Timoteo, y esas escrituras hoy vienen a cada uno de nosotros, recordándonos la necesidad de mantenernos firmes, de perseverar, de mantenernos en el camino, de no caer, y si caemos, pararnos y no quedarnos en el suelo, de no tirar la toalla en ningún momento. Por eso vamos a seguir a través de la fe, seguir hacia adelante, de saber dónde estamos parados, de saber quién es nuestro Señor, y que a través del Evangelio tenemos tantas promesas allí establecidas para cada uno de nosotros, y promesas que jamás nos mienten, y que al mismo tiempo hay que evitar, como dice San Pablo, la palabrería por ahí, el enfrentamiento, la catástrofe, la negatividad con palabras. Vamos a vivir agradando a Dios en todo momento. Y ese Dios que es misericordioso siempre permanecerá con nosotros. Por eso vamos nosotros también a tratar de caminar con el Señor en todo momento, para, igual que como mi abuelo dejó ese legado en mí, yo poder dejar ese legado también en mi descendencia futura. Que mis hijos puedan en el mañana, cuando ya yo no exista, decir, mi mamá obró agradable al Señor. Y más que mis hijos y mis nietos y mis nietos, que sea Dios el que diga, tú eres mi hija amada. Que Dios tenga esa bendición para todos nosotros, esa forma de decirnos que somos elegidos, y que aparte de ser elegidos, estamos trabajando para la viña de Dios. Así que te deseo lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es seguir agarrado del trono celestial, porque Cristo está vivo y lleno de poder. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.